Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos al siguiente episodio de Dosis de buena onda, un podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Yo soy Andrea Piñeiro, responsable de comunicación en Campus Guión, y este episodio es la continuación de uno anterior que ya hemos grabado con Ángel y Curro Cota sobre la relación entre medicina y enfermería. Como ya muchos sabréis, este es nuestro consultorio, que es donde les hacemos llegar a los profesionales invitados las preguntas que nos hacéis llegar. Así que sin más dilación, hola Ángel, hola Curro, ¿qué tal estáis? Muy buenas, muy bien. ¿Estáis listos para las preguntas? Listos. Claro. Sin más dilación, las voy poniendo ya, ¿vale? Hola, buenos días. Yo tengo otra pregunta para Ángel. En mi caso, yo soy enfermera y me gustaría saber si sientes que tu voz es escuchada en la toma de decisiones sobre el paciente. Lo que hemos hablado, sí, un poco, ¿no? Lo que hablamos en el podcast de la relación, ¿no? De esa comunicación o de los roles que cada uno tiene que tener. Pues sí, mi respuesta es que sí. O sea, yo personalmente, como comenté en su momento, creo que partiendo de la base del respeto, partiendo sobre todo, luego también, lógicamente, un poco de no solo el respeto, por supuesto, ¿no? Sino el conocimiento un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El paciente, cuando estamos en una situación crítica, lógicamente tenemos que tener una serie de habilidades, una serie de conocimientos de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir, de lo que puede ocurrir, ¿no? De las cosas de las acciones que debemos hacer y de los problemas que nos podemos encontrar. Eso es súper importante también, ¿de acuerdo? Porque muchas veces cuando hablamos de técnica o cuando hablamos de algún tipo de situación en la que nos encontramos, muchas veces tenemos que saber cómo responder a los problemas que esas propias técnicas nos surjan, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que hay que desarrollar, como ya he dicho, y hay que formarse también en las técnicas de la habilidad, en las habilidades de la comunicación, como decíamos. Yo creo que nadie nos enseña a comunicarnos, nadie nos enseña a cómo decir las cosas, a cómo ser escuchado. Y hay herramientas para ello. Lógicamente, no solo en las habilidades de comunicación, ¿no? De la asertividad, la agresividad y demás, sino en cómo dirigirnos a las personas para ser escuchados. Yo creo que es importante eso. Y a nivel de enfermería no hay formación, apenas hay formación de eso. La formación que tenemos al final es cómo somos, el carácter que tenemos y cómo nos acercamos a las personas. A veces unos tienen más mano izquierda, otros tienen menos mano izquierda, pero lógicamente cuando trabajamos con otros profesionales, con otros perfiles profesionales que pueden pensar de manera diferente a nosotros, el objetivo tiene que ser claro y tenemos que hacerlo notar, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en mente cuál es el objetivo y el objetivo es común, que es la atención al paciente. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Si somos capaces, si tenemos conocimiento, tenemos habilidades, sabemos los protocolos, lógicamente nuestra voz va a ser escuchada. Estoy totalmente convencido, sino que Curro manifieste lo contrario. Pero ante un profesional que diga una cosa coherente, lógica, en una situación de riesgo, una situación donde hay dificultades para la comunicación, donde sabemos un poco dónde nos encontramos, una voz autorizada, entre comillas, lógicamente es escuchada. Claro que sí. No, es así, vamos, en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y lo que hablamos, ¿no? Vamos, enfermería y luego, vamos, gente más especializada, pues obviamente está claro, y gente que además tiene una parte de la enfermería muy buena que es muy clínica, porque está muy con el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte que dice lo americano del pie de cama, del bedside, es importantísima, ¿no? Porque la clínica sigue siendo muy importante, ¿eh? A veces los pacientes se están poniendo malos y hasta que nosotros decimos por qué se ponen malos, pero por lo menos no ver que se están poniendo malos. Entonces, yo por supuesto que está validada y autorizada. Perfecto, os lanzo aquí la siguiente pregunta. Hola, tengo dos preguntas para Curro. Primero, ¿qué valoras más del trabajo del equipo de enfermería en la UCI? Y luego, si crees que los médicos deberían recibir más formación sobre el trabajo y competencias de enfermería. Gracias. Lo que yo más valoro más de la enfermería, y es bidireccional, ¿eh? No va del médico al enfermero, es que hablemos el mismo idioma. Entonces, para hablar el mismo idioma hay que tener un conocimiento profundo del paciente, que eso es lo que tiene Ángel. Y para hablar de esto hay que estar bien formado, o sea que hay que formarse. Porque claro, esto es como el lenguaje, ¿no? Tú estás hablando una cosa y la otra persona está hablando de otra, pues no nos vamos a entender y tal. Entonces, ese conocimiento del paciente es fundamental, esas habilidades técnicas son fundamentales y esa formación es fundamental. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdona.
No, ¿cómo veías tú o si crees que cómo se podría trabajar un poco esa relación médico-enfermero para que, como dices tú, hablar el mismo idioma fuese un poco más fluido? Pues yo lo que hemos hablado, claro, la formación, los cursos que estamos haciendo médico-enfermero y incluso trabajar por equipo. O sea, que no sean los equipos inamovibles, pero sí que trabajar por equipos un poco también estaría bien, ¿no? O sea, porque muchas veces, ¿no? Hay que priorizar un poco, ¿no? Los pacientes, ¿no? Más que las cosas personales de cada uno. Entonces yo creo que esa priorización por equipo sería muy interesante, ¿no? Porque al final ya lo que hablábamos, que ha dicho antes Ángel, hay muchísimas variables. El entorno, el hospital, el día que sea, ¿no? O sea, los pacientes que hayan ingresado, muchas variables. Entonces, de alguna manera hay que intentar hacerlo, ¿no? O sea, más sencillo y un poco tener las cosas más claras. Quería recoger así un poco, y esta es una pregunta que también salió en el otro episodio que grabamos, que Ángela mencionaba la importancia de la simulación. Entiendo que vosotros tenéis la oportunidad, pues eso, de trabajar esa dinámica en equipos o simplemente es como algo que es un poco en el ruedo, quiero decir, ¿podéis practicar este tipo de situaciones de emergencia o cómo podéis vosotros, no sé muy bien cómo plantear la pregunta, cómo podéis mejorar esta relación? ¿Es más bien algo del día a día o tenéis un espacio, un tiempo en el que podéis desarrollar, pues, cómo prevenir posibles escenarios? Aquí lo que pasa es que te topas con el sistema. O sea, estaría genial, ¿no? Que tuviéramos una aula de formación y de simulación continua en la que pudiéramos usar, en la que tuviéramos tiempo en el que te contara como tiempo trabajado, ¿no? Todo esto de la formación al principio, y luchamos todavía por ello. Hombre, no sé otros compañeros cómo lo tendrán en sus hospitales, pero nosotros hemos tenido que echar muchas horas nuestras, hablando claro y preciso. Es decir, que ojalá nosotros hemos intentado tener a lo mejor un box incluso preparado siempre a nivel de simulación para poder hacer diferentes casos de una variabilidad clínica que queramos y eso nos está costando trabajo. Aún así, no solo por parte que aquí también voy a ser un poco más crítico, no solo por parte de la institución, sino también por parte de los propios profesionales. Es decir, para muchos de nosotros a veces no es agradable, y esto hay que darle un giro, a veces no es agradable porque muchas veces te sientes observado por tus propios compañeros, a nadie le gusta a veces ser pues valorado, ¿no? O visto cómo se maneja en una situación crítica por sus mismos compañeros, ¿no? Porque a nadie le gusta equivocarse, a nadie le gusta errar, ¿no? Y en estas situaciones de simulación, la verdad que cuando las hacemos son casi tan reales en situaciones, porque a veces lógicamente podemos cometer algún tipo de fallo, aunque lógicamente la simulación todo eso se trabaja y se acepta, entre comillas, ¿no? Pero sí es verdad que a veces no llegamos a todos los profesionales por igual, ¿no? Y también tenemos que ser un poquito también nosotros, mejorar ese tipo de habilidad también para que todo el mundo participe y todo el mundo se sienta seguro y cómodo dentro del contexto de la simulación. Si eres capaz de conseguir eso, lógicamente la simulación es muy buena, sobre todo cuando hablamos de habilidades no clínicas relacionadas, por ejemplo, con la comunicación y el rol médico-enfermero cuando atendemos a un paciente crítico, ¿no? En esas situaciones sí que es muy interesante cómo se dan y los ejemplos que podemos tener y las situaciones en las que nosotros vamos y luego son muy parecidas a la vida real. Lo que nos ocurre en la simulación, muchas veces los compañeros que han disfrutado de la simulación que nosotros hemos hecho, que han participado en cursos que nosotros hemos hecho, luego cuando les ocurre en la vida real te buscan y te lo dicen. Oye, ¿te acuerdas del caso que me pusiste y tal? Y los problemas de comunicación que tuve, pues me acaban de ocurrir y en vez de hacer esto, pues hemos hecho esto y tal. En fin, que al final yo creo que también, tanto por parte de la institución, apoyar a la formación en todos los aspectos y por parte de los propios profesionales también, que seamos los primeros que nos quitemos un poco ese miedo a meternos de verdad en una formación profunda y en vez de mostrar, entre comillas, nuestras carencias, que al final lo que vamos a hacer es aprender, lógicamente, si tenemos que aprender todos los días, y es que esto es así, no queda más historia, ¿no? Y el error está ahí y tenemos que mejorar cada vez para que el error sea menor. Es eso, entonces yo creo que esto es una cosa que tenemos que darle también un giro nosotros conceptual y quitarnos un poco esos prejuicios que a veces tenemos un poco pues, relacionados con la formación y que la simulación te saca muchas veces los colores en ese aspecto, ¿no? A nadie le gusta fallar delante de los propios compañeros, lógicamente, pero ahí estamos todos en el mismo saco y tenemos que apostar por introducirnos porque las mejoras son evidentes, incluso la ciencia sí lo avala, vaya.
Que yo quería añadir, para ser real, todo lo que ha dicho Ángel tiene toda la razón. Hay simuladores de Vigón, simuladores de otras casas, modo demo de Vigón. Nos hemos monitorizado nosotros también. Hemos tenido pacientes con el consentimiento ético firmado convenientemente, con patologías reales, ¿no? Y con un control de seguridad se han hecho cosas, es decir, pero que obviamente estoy de acuerdo con vosotros. La simulación, eso es una cosa que hay que potenciar, darnos las herramientas y al final serán los talleres prácticos, ¿no?, que estamos hablando todos. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina. Mi pregunta para los ponentes es ¿qué consejos le podrían dar a un profesional, en este caso una enfermera, que se incorpora a la UCI? ¿Qué consejos a nivel de relaciones se le podría dar para tranquilizar a un profesional que se acaba de incorporar a la UCI? Gracias. ¿Me habéis escuchado? Sí. Sí. Ángel, creo que es para ti, ¿eh? Consejos. Bueno, yo no soy mucho de consejos. Al final no soy nadie tampoco para dar consejos, pero yo creo que al final hay que ser inteligente en el sentido de cuando se llega a un sitio nuevo, pues lógicamente tener pues esa capacidad un poco de saber primero saber dónde llegas, saber dónde aterrizas, ¿no? Porque da igual que tengas mucho tiempo de experiencia como enfermero, pero el primer día que pisas una UCI no se te olvida. Es decir, porque tienes mucha sensación de vacío, de que tienes muchas cosas que no sabes que están ocurriendo allí, ¿no? Te sientes un poco perdido en ese aspecto. Da igual la experiencia que tengas, porque tenemos compañeros que a lo mejor han estado muchísimo tiempo en otro servicio, han pedido un traslado, aterrizan allí y ese primer día, esa primera semana, luego te manifiestan y te verbalizan que lo han pasado mal, realmente mal, ¿no? Pero por lo que decía Curro al principio, porque hay tanto conocimiento dentro del paciente crítico que es imposible, por mucho que uno quiere, por mucho que tenga experiencia, hasta que no llegas, aterrizas, ves todo el material que hay, todo el aparataje que hay, todo el ruido que hay, todos los sonidos diferentes que hay, que te crean una sensación de estrés que es totalmente lógica y comprensible. Ahora, llegado ese momento que a todo el mundo le va a llegar, lógicamente tienes que estar seguro de ti mismo, ser una persona, bajo mi punto de vista, muy solidaria, ser muy empática con el paciente y muy empático con los compañeros, tener mucha mano izquierda, saber ser muy proactivo. Es decir, luego los trabajadores, con cualquier tipo de trabajo, a las personas que son proactivas, a las personas que se adelantan, a las personas que tienen interés, muestran mucho interés, preguntar mucho, siempre decimos lo mismo, pero luego a veces no ocurre, ¿no? Siempre se les tiene una pequeña diferencia con respecto a lo mejor a otra persona. Es verdad que aquí tienes que ver un poco cómo es cada uno, ¿no? Pero a lo mejor las personas más tímidas que les cuesta tienen que intentar romper, entre comillas, esa barrera y ser muy proactivos, preguntar, embarrarse un poco los pies, ¿no? Meterse dentro del barro de lo que es una unidad de cuidado intensivo, no pasar desapercibido, pero sobre todo en la actitud, esa actitud positiva, colaboradora, optimista, entrar como entraría un elefante en una cacharrería, pero sin romper nada, ¿no? Entrar con mucho ánimo, siendo muy positivo, queriendo aprender, estando muy avispado. Es verdad que son muchas cosas, pero a veces va en la personalidad y otras veces a las personas a lo mejor un poquito más tímidas, un poquito más introvertidas, a lo mejor le puedes costar un pelín más, pero yo creo que es clave. Al final, cuando entras en un grupo, muchas veces los grupos estos se dice que son grupos cerrados, en los que a veces cuesta entrar. Yo no comparto mucho esa experiencia, porque al final son grupos de trabajo en los que, bueno, yo creo que va un poco más orientado al perfil en sí que tenga ese grupo de trabajo a nivel social o a nivel un poco psicológico, pero yo apostaría sobre todo por eso, por una actitud muy positiva, muy proactiva y lógicamente que la vean o que se le vean con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de empezar, en el caso de que venga de a lo mejor de la carrera recién terminada, o en el caso de que ya tenga una experiencia, pero en otro servicio, en otro tipo de especialidad, que venga con muchas ganas de aprender, muy proactivo y con muchas ganas de aprender y de compartir. Yo creo que eso es clave.
Curro, no sé si tú añadirías algo más por tu parte. Bueno, Sí, yo creo que una buena experiencia fue el COVID, y un poco lo que está diciendo Ángel, y la Es verdad. gente, ahí había un mogollón de empatía, mucho trabajo y la gente se integra en un equipo. Tanto médicos más jóvenes como enfermeras, a lo mejor empezaban cogiendo la sábana para hacer el prono. Luego aquello iba creciendo. O sea, eso ha sido así. Y después de la soledad salió gente, porque eso fue una experiencia maravillosa dentro de la tragedia que supone. Y ahí se hicieron las cosas de esa manera, ¿no? O sea, además fue real, totalmente real. claro. Sí, además, como dice, es interesante, como dice Curro, el tema del COVID, porque el COVID en la unidad de cuidados intensivos que trajo fue un mazazo. Ahora que estamos hablando un poco a nivel estrictamente profesional, ¿no? Entenderme, fue un mazazo para los que estábamos ya allí, porque nos dio una vuelta a todo, porque nos presentó una patología que no sabíamos muy bien, bueno, paciente dispersado y tal, pero que había cosas que desconocíamos y que el manejo teníamos que los que ya teníamos cierta experiencia en cuidados intensivos teníamos que como que actualizarnos muy rápido, aprender muy rápido, con un contraste de mucha gente que vino a ayudar porque sus servicios se cerraron, etcétera, etcétera, y entonces fue un poco un compendio, es decir, teníamos que estar con unos compañeros, ayudarles, pero también con unas patologías que también estábamos un poco ahí en medio, no sabíamos muy bien, ¿no? Y fue especialmente traumático también en ese aspecto para los profesionales por lo que supuso, la dificultad del manejo de un paciente crítico que había cosas que teníamos que enfocar con el acompañamiento de profesionales que también teníamos que organizar también en ese aspecto. Y es verdad, como decía Curro, hay que ver cómo se nos olvidan algunas cosas, pero es verdad que aquello fue relacionado con el tema de formación, de actitud dentro del trabajo. Yo creo que fue una prueba muy dura y muy interesante para los profesionales que la vivimos en ese momento, hablando estrictamente de lo que fue a nivel profesional. Al final fue como justo lo que estabas diciendo tú, Ángel, en plan, como la prueba máxima, porque es una situación que en ese momento Sí, era sí. desconocida y unida a gente nueva que venía a ayudar, unida porque vamos, yo evidentemente no lo he vivido como vosotros, pero si ya desde fuera resultaba un caos, cada vez más información, cada vez más gente, o sea, no quiero, vamos, ni imaginarme el reto que debió ser para vosotros día tras día, cada vez más casos, cada vez más gente, o sea, entiendo que ha sido como, vamos, dentro de los retos fue como la prueba de fuego, por ponerlo así en algunas palabras. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue, vamos, sobre todo eso, ¿no? Relacionado con lo que estamos hablando, pues, hubo que aprender muy rápido. Mucha gente aprendió muy rápido y bueno, yo creo que ahora, entre comillas, pues estamos un poco volviendo a retomar un poco, pues, cómo debe de ser un aprendizaje en estas condiciones, ¿no? No aquello, ¿no? Y ir modificando un poco de lo que se aprendió en esa situación y ir encauzándolo y ya dándole una forma más lógica a lo mejor a los compañeros que llegaron en ese momento y ya se han quedado, ¿no? Que también para ellos pues, fue muy duro, ese aprendizaje fue también muy duro. Si os parece, dejamos un poco el tema de COVID aquí. Vamos a la siguiente pregunta por enlazar un poco el hilo de lo que nos ha llegado. Hola, soy Cristina y también quería hacer la pregunta, ¿qué estrategias usáis, sobre todo en los momentos de crisis, para establecer una comunicación eficaz, interprofesional, ¿vale? Para que no haya confusiones de órdenes verbales, bueno, ¿qué estrategias utilizáis? Y sobre todo si después de estos periodos de estos momentos de crisis se hace feedback y se hace un posterior análisis de la situación, de lo que ha pasado. Gracias. No sé si la habéis escuchado la pregunta. ¿Bien? Sí, muy buena pregunta. Voy a Venga, hablar yo que soy un poco militar, vamos, que he sido médico militar. vale. Yo creo que hay Vale. una cosa que es fundamental que ya he dicho, que es la información. Es decir, si nosotros tenemos más o menos controlado a los pacientes de la unidad, lo veo más asequible, ¿no? Trabajando en equipo. Pero si la información viene de fuera, y voy a poner un ejemplo de mala praxis, lo que no puede ser que haya allí 3 médicos que estén opinando. El médico tendrá que entrar el equipo de guardia, comunicárselo al equipo de guardia y el equipo de guardia es el que toma las decisiones. Y obviamente
después de organizar a su equipo y el orden de actuación de todas las cosas y demás, si necesita ayuda, él va un poco diciendo, échame una mano en esto, échame una mano en lo otro y tal. Me refiero porque sí que pasa muchas veces, ¿no?, que el mal manejo de la información es un caos. Es decir, que se puede doblar esfuerzo de enfermería, dar órdenes terapéuticas diferentes, y es un poco a veces lo que pasa. Entonces, muchas veces, ¿no?, esa pregunta a mí me encanta, es muy buena. El control de la información es clave para luego ejecutar todas las cosas bien. Sí, nosotros añadir simplemente que como método de estrategia un poco relacionado con la comunicación, pues el método SBAR, por ejemplo, uno de los que más se suele usar a nivel de cuidados críticos. Y lógicamente sí que hay una cosa muy interesante que también la hicimos a través de empezar con la simulación y demás, y que lo hacíamos solo con el soporte vital, pero también lo hacemos que son los debriefing, lógicamente. Cuando tenemos situaciones críticas, una vez que terminamos las situaciones críticas con el equipo, sí que nos sentamos un poco y valoramos un poco lo que ha ocurrido, lo que hemos hecho, y lo que se ha hecho, si se podía haber hecho de otra manera. Y comentamos un poco lo que ha ocurrido y los aspectos de mejora, pues lógicamente, si son a nivel personal, cada uno los trata de la manera que crea conveniente, y si son problemas que a lo mejor pueden ser parte del sistema o problemas logísticos, etcétera, etcétera, pues lógicamente se le da salida. No quita, a lo mejor cuando hace una secuencia, como decía antes, Curro, de intubación rápida, o cuando haces una RCP a un paciente que se ha parado, hacemos de hecho después siempre un debriefing y vemos un poco cuáles son las mejoras que podemos llevar a cabo para la próxima vez que ocurra, pues tenerla. Así que tanto las herramientas SBAR un poco como sobre todo debriefing, ¿de acuerdo? Hablaba Curro también cuando hacemos las sesiones clínicas compartidas entre profesionales. Bueno, hay a veces también se hace un poco de pre-briefing de las situaciones que nos pueden haber ocurrido y ponemos un poco una puesta en común de cómo debe hacerse, relacionado no solo con la comunicación, sino también con la toma de decisiones, que a lo mejor no hemos hablado mucho también, pero la toma de decisiones es fundamental en este aspecto, como decía Curro, cuando se le llama al equipo y es el que tiene que tomar las decisiones, pues lógicamente cómo se hacen y cómo se transmiten, no solo a través de la comunicación esas decisiones, sino la importancia también de la toma de decisiones para que no haya duplicidad en la información, para que no haya evitar que siempre aparezca el doble check, por ejemplo, ese tipo de herramientas comunicativas que nos hacen que disminuyamos la probabilidad de que haya algún tipo de problema relacionado con esta habilidad en los clínicos. Perfecto, pues muchas gracias. Voy a hacer, la verdad es que tenemos tantas preguntas, pero para mantener un poco este formato corto, como hemos dicho, os voy a hacer una última. Si me dais un momento, porque esta pregunta nos ha llegado en inglés, entonces dejadme un momento para que la escuche y luego os la digo, ¿vale? No porque no confíe en vosotros, pero si ya es complicado con el móvil y el micro, ya con el inglés ya es demasiado. Hi, I have two questions. The first one is, how do you manage the daily pressure of the ICU environment? La primera es cómo manejáis en la vida diaria la presión, el estrés en una unidad de cuidados intensivos. Y la segunda, que está en esta misma pregunta. And the second one is, how would you describe the learning curve of the most common techniques to a trainee? Thank you in advance. ¿Y cómo describirías un poco la curva de aprendizaje a la hora de saber sobre diferentes técnicas y a la hora de monitorizar cómo es un poco esta curva de aprendizaje? Espero haberla traducido bien. No sé quién quiere empezar primero, si Ángel. Sí, como tú quieras, Ángel. Bueno, la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es dura. Un poco por lo que decíamos en el podcast, porque es muy complejo el paciente crítico y tiene una cantidad de variables el paciente crítico, una cantidad de cuidados que hay que hacerle, que es realmente difícil. Yo creo que yo personalmente hablaría de años de la curva de aprendizaje de un enfermero a nivel de enfermería, de la optimización del cuidado del paciente crítico. Yo creo que se necesitan años de formación y años de trabajo para sentirte, entre comillas, pleno relacionado con el conocimiento y con las habilidades. Son no solo conocimientos, sino también habilidades. También somos un perfil profesional que manejamos varias habilidades técnicas que necesitan pues de formación y de tiempo también, y de desarrollo, y de esa curva de aprendizaje no es sencilla. La canalización de una vía central de acceso periférico ecoguiada no se aprende de la noche a la mañana.
de cualquier acceso vascular no se aprende de la noche a la mañana. No solo otro tipo de técnica, a lo mejor algo más sencilla, sino que cada vez esto avanza más. El cuidado de un paciente con una ECMO, pues bueno, no lo aprendes de la noche a la mañana. La curva de aprendizaje a nivel de paciente crítico es muy elevada. Los cuidados relacionados con la ventilación mecánica, pues tampoco se aprenden de la noche a la mañana. No hablamos ya de técnicas de depuración renal, que son tantas cosas, como decía Curro, que la curva de aprendizaje, bajo mi punto de vista, de una enfermera en cuidados críticos, pues requiere de años, ¿no? Sin meternos ya en otros aspectos, si queremos abarcar la investigación, etcétera, etcétera, pues ya imagínate, ¿no? Pero yo creo que requiere de años, prácticamente. ¿Y la primera cuál era? Ya me he despistado. ¿Cómo manejáis un... Perdón, Curro. La primera es cómo rebaja, ¿no? Un poquito la presión de la UCI y demás. El tema del estrés, del burnout, ¿no? Bueno, ahí también, ahí le vamos a dar la vuelta ahí a lo negativo, ¿no? No. Bueno, muy poco, o sea, a nivel institucional, bueno, poca ayuda, ¿no? Poca ayuda tenemos, ¿no? Estaba pensando, bueno, a lo mejor la facilitación a lo mejor de los turnos de trabajo, de tener algo más de horas de descanso, bueno, por ahí podemos tirar, pero no tenemos un protocolo, no tenemos a lo mejor a nivel hospitalario, pero no a nivel específico de cuidados intensivos, ¿vale? Como vamos, esto es a nivel de mi hospital, simplemente una pequeña anécdota, pero como veíamos que era una carencia formativa eso, una carencia al profesional, este año, por ejemplo, hemos sacado el primer curso de yoga y meditación para el personal de cuidados críticos en el hospital, en el nuestro de Málaga, y ha sido autorizado y se va a desarrollar un poco, pero porque creemos que es una necesidad que tenemos los enfermeros a nivel general, incluso. Bueno, nosotros por meternos un poco los pacientes críticos, pues bueno, pues nos podemos meter un poco más. Sí que a raíz o post-COVID sí que hubo algo de ayuda psicológica, que era fundamental, lógicamente, sí que tuvimos, pero quitando los descansos que se tienen, típicos para desayunar, para comer, para cenar, dentro de lo que es la unidad, no tenemos implementados otro tipo de actuaciones para mejorar ese estrés, ¿no? Como puede ser en algunos sitios en los que hay algunos minutos de descanso, entre comillas, obligatorios cada cierto tiempo, ¿no? Para despejarte un poco. Por lo menos sí es verdad que se controla un poco el ruido, que eso ayuda. Las UCI ya son más abiertas a nivel de que tenemos ya luz solar también, luz natural, perdón. Eso también genera, ¿no? Es decir, que bueno, que sí es verdad que se están haciendo cosas, era un poco broma al principio, que se están haciendo cosas para mejorar un poco también, que estemos más cómodos en nuestros sitios de trabajo, ¿no? Son más grandes las UBI, eso con luz natural, tenemos más control del ruido, que antes era también un poco caótico. Y bueno, todo eso hace también que te sientas un poquito pues, más cómodo en el trabajo, ¿no? ¿Curro, algo que añadir? Bueno, lo que ha dicho Ángel, y a lo mejor si nos quedamos la curva de aprendizaje y enfocado un poco más en hemodinámica, porque yo creo que las dos preguntas que han hecho son muy buenas, las dos, voy a coger la segunda. Yo creo que ahí lo que dice Ángel es complicado, pero siendo un poco optimista, a lo mejor en 6 meses podríamos hablar un poquito de hemodialización no invasiva, coger bien una arteria y lo que es más importante entenderla, y luego hablar de algún procedimiento ya más complejo, ¿no? A lo mejor 6 meses serían así. Estamos hablando tanto médicos como enfermeros, que como formamos equipo y demás. Y luego lo que ha dicho Ángel también del estrés de la UCI, pues totalmente de acuerdo. Habría, ¿no? Pues que dar un poco más de decir se trabaja a tope, pero dar un poquito más rentabilidad al descanso, ¿no? Porque la gente tiene una vida personal, familiar, y luego otra parte que habría que bajar, que es muy importante, es la carga administrativa. Porque muchas veces a nosotros, digo, lo que nos quema no es tratar al paciente, ¿no? Hacer técnicas, ponernos con él y tal, ¿no? Es todo el tema del papeleo, que a veces la burocracia es un poco, ¿no? Eso se podría bajar. Y si ya en un mundo de utopía, que, bueno, vamos a atender a la utopía, sería que hubiera una coordinación buena entre los hospitales, ¿no? Para hacer una transferencia de pacientes, ¿no? Porque muchas veces hay hospitales que están mucho menos cargados y otros que están hipersaturados, ¿no? Entonces, pero bueno, eso yo entiendo que es un poco utópico. Pero bueno, como estamos en la época de la tecnología, ¿no? Y de las videoconferencias, ¿no? Y de la jefatura, subjefatura, etcétera, bueno, también por ser un poco crítico.
Bueno, pues esta era la última pregunta que nos llegó. Lo voy a dejar aquí. Sí que es verdad que hay más preguntas, pero los dejaré por otros consultorios que tengamos. Me ha gustado mucho los 2 episodios que hemos hecho, porque sí que es verdad que habéis respondido a todas las preguntas que nos han llegado, pero creo que vosotros mismos también habéis planteado otras que creo que la gente que está en casa escuchándonos, pues es un poco de autocrítica y un poco de reflexión, sí que habrá. Quiero animar a todo el mundo que ha escuchado este episodio, o tanto este como el anterior, que nos puede enviar sus preguntas por audio, nos las pueden escribir al mail de learning@vigon.com, que al final lo más importante ya no es solo esas entrevistas, sino que la gente se sienta que tiene un espacio para hacer sus preguntas y que sean respondidas y que al final el debate enriquece un poco pues, el trabajo del día a día. Y sin más, daros las gracias de nuevo otra vez, Ángel, Curro. Ha sido un placer poder entrevistaros y nada, nos vemos muy pronto. De hecho, animo aquí a todo el mundo que si no se han inscrito ya, que en nada tendremos los VM Days, que tenemos la suerte de haber contado con los dos, y os animo que si queréis aprender un poco más sobre monitorización hemodinámica, que os inscribáis. Y con esto, pues es el fin de este episodio. Muchas gracias, chicos. Venga, A vosotros, un saludo. un abrazo a todos. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica.